Bienvenidos una vez más a los estudios que estamos haciendo con el método inductivo. ¿Qué significa eso? Versículo por versículo y capítulo por capítulo. Vamos a leer una parte del capítulo 12. Recuerden que estamos estudiando de forma consecuente, de forma congruente también y a la vez entendiendo qué nos quiere decir toda la carta de Jueces. Dice el texto. Jueces capítulo 12, si estás ahí, acompáñanos, abre tu Biblia. Dice, luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Zafón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté. ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. Vamos a orar y comenzamos nuestro estudio. Señor, quiero darte gracias por este día. Gracias por tu palabra y gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. Háblanos a través de este capítulo y usa mi vida, Señor, para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido a las personas que se van conectando por las redes. Estamos estudiando Jueces hoy en esta serie que se llama La Apostasía. Tenemos la historia de 4 jueces de Israel. Recuerden que dentro del contexto tenemos un cuadro donde se celebra la Pascua. Israel es liberado después de 400 años y hacen una alianza, y luego esa línea amarilla que ustedes ven es justamente nosotros estamos estudiando la etapa ya de la conquista, los jueces, Josué, donde conquista la tierra prometida, luego vienen los jueces, que lo estoy remarcando con un redondo, y luego aparecen 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Y en color rojo, hacia abajo, está el sur, que es el reino de Judá, porque después de la muerte de Salomón se divide el reino y en el norte se queda Jeroboam y en el sur Roboam. Nosotros estamos, para entender un poco el contexto, en la etapa de los jueces. Jueces, líderes que Dios ha levantado para ayudar a dirigir al pueblo en medio de todo este tiempo, que lo llamamos la apostasía. ¿Por qué? Porque Dios levanta primero a Otoniel, que hemos visto, que es un juez que gobierna 39 años, del año 1373 al 1334. Hemos visto también a Ahod, que gobierna justamente de 79 años, del 1316 al 1237, Débora y Barak, que gobiernan 39 años, del 1237 al 1198, y luego viene Gedeón por 40 años, del 1191 al 1151. Y recuerden que pues viene Tola, que gobierna 23 años, de 1149 al 1126, Yair, de 21 años, que gobierna 1126 al 1105, y estamos justamente en esta etapa de Jefté, que gobierna el año 1087. Y en el capítulo anterior ya hemos visto la historia de Jefté, pero hoy vamos a estudiar estos otros 3 jueces como Ibzán de 1081, Elón 1071 y Abdón 1058. Y en la próxima semana vamos a empezar una de las historias sobre Sansón, ¿no? Ya viene pronto el próximo estudio del año 1068 al 1049, que es uno de los jueces creo que más conocido por todos. Y después de esto viene ya el primer rey, como les he mostrado en este panorama general, se llama Saúl, de 1043 a 1061. Ahora, Ahod lucha contra el rey Eglón de Moab o los moabitas, Gedeón contra los madianitas, y todos estos reyes, o mejor dicho jueces, Tola, Yair, parece con los amonitas. Y en medio de todo esto sale Samgar, que solo se habla un versículo de él, que lo estoy poniendo en el cuadro, que más o menos del año 1265 a 1252. Y luego avanzamos hace un poco y sale Elí, la historia de primera de Samuel, juntamente con sus hijos, sacerdote y juez, y al final Samuel, que empieza la carta de primera de Samuel desde su niñez, básicamente desde su mamá, ¿no? Ana, profeta y juez. Todo eso ya lo vamos a ver poco a poco. Y en medio de toda esta historia de los jueces, que estoy haciendo un panorama general, surge Abimelech. ¿Recuerdan? El hijo de Gedeón, que mata a sus 69 hermanos y se proclama rey en Siquem, y ahora en esta etapa de los jueces.
El bosquejo que hoy tenemos es Jefté en conflicto. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 7 vamos a ver Jefté, este juez en conflicto. Y luego van a venir 3 jueces, desde el versículo 8 hasta el versículo 15. ¿Ok? Entonces, antes de nosotros seguir con nuestro estudio, recordemos un poco. Jefté ha sido llamado de una forma extraña, diríamos, porque primeramente Jefté tenía un pasado muy cuestionable. En el capítulo anterior hemos visto Jefté tenía muchos hermanos y él no solamente era un hermano ilegítimo, sino que el texto menciona que su mamá era una prostituta, una mujer de la calle, como que quisiéramos llamarlo, pero el texto habla que por esta razón él fue despreciado, él fue rechazado, él fue humillado por sus hermanos y echado fuera de la familia por este pasado cuestionable, pero hay algo que hemos entendido la semana pasada, es que él no era culpable de esto, o sea, simplemente era algo que dentro de la cultura, la sociedad, era mal visto y hemos visto también cómo es que él se llena de enojo, él forma un grupo de vándalos, un grupo de personas que son muy crueles, pero al final el pueblo lo llama porque hay un enemigo mayor y entonces él dice, si yo voy a aceptar ser su líder, bueno, entonces ustedes se van a someter. Pero era algo que Dios había permitido y eso nos hace ver claramente de que para Dios no hay pasados ni estigmas, ni situaciones que no pueda perdonar, que Dios no pueda usar, y como dije, no era culpable de esa situación. Y hemos visto que muchas veces nosotros también no somos culpables de algunas situaciones que enfrentamos, ¿no? Y no deberíamos sentirnos menos si nacemos en un lugar que quizás no es el mejor, si tenemos un apellido quizás que no es el mejor, o si una situación de familia, de papá, mamá, que quizás no es la mejor, al final a eso para Dios no le importa, porque al final Él es el quien nos trae este mundo. Y Él usó la vida de Jefté, Él trajo victoria a Israel, Él empezó a hacer una obra tan espectacular en este momento donde estaban en conflictos, y hemos visto cómo Dios obró en la vida de Jefté, a pesar de la situación que enfrentó, hemos visto cómo Dios obró. Pero también por su pasado y por la forma en que vivió, él era un hombre apasionado, hemos visto, ¿recuerdan? Y hace un pacto, un voto, mejor dicho, muy apresurado, que pensó que quizás la primera cosa, animal o algo que iba a salir, quizás su mascota, no lo sé, ¿no?, de su casa, y él prometió, recuerdan, dijo, mira, Señor, si tú me das la victoria, lo primero que encuentren en la calle o que salga de mi casa, yo te lo voy a dar como una ofrenda o un sacrificio. Y tristemente salió su hija. Y si cumplió ese sacrificio humano o no, bueno, tienes que ver el estudio, ahí está grabado en el YouTube. No te olvides buscar el capítulo 11 de Jueces, solo pones Jueces 11 Calvary Arequipa y te va a salir. Y si estás siguiendo esta página, bueno, sabes de qué estoy hablando, y no te olvides ponerle un like y déjame un comentario para poder ayudar a que puedan manejar este algoritmo, o la misma plataforma va compartiendo a otras personas y así la palabra del Señor va llegando a varios. Así que ahí nos hemos quedado y hemos visto ahora el bosquejo y vamos a continuar ahora nuestro estudio leyendo el versículo 1. Jefté en conflicto en la tribu de Efraín. Dice el versículo 1. Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Zafón. Y entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté. Y es una pregunta, ¿no? ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. Es interesante ahora esta situación.
que se presentó anteriormente. Miren, si revisemos Jueces capítulo 8, versículo 1 al 3, entonces la gente de Efraín, otra vez la tribu de Efraín, ¿no?, le preguntó a Gedeón: ¿por qué no nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? Y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Versículo 2 dice: pero Gedeón les contestó: ¿qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejor que todos los cultivos de mi pequeño clan de Ebiezer? Versículo 3. Y Dios les dio a ustedes la victoria sobre Oreb y Zeb, los comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso? Es interesante esto, estudiar por eso versículo por versículo, porque Efraín parece una de las tribus más conflictivas, ¿no? Y bueno, y curiosamente me llamo Efraín. No sé si esto tiene relación. Algunos dirán sí, no, ya de broma, ¿no? Pero ya lo hicieron con Gedeón. Gedeón usó la diplomacia. Gedeón los aduló y dijo: pero yo no he hecho nada comparado a lo que ustedes han hecho, porque mataron a los líderes, solo 2 líderes que habían matado, ¿no?, de los madianitas. Pero ahora Jefté no va a reaccionar como Gedeón, porque él no es un hombre diplomático. Él tiene un pasado en el sentido doloroso, humillado, siempre ha sido cuestionado. Y vamos a ver, pero mira, frente a grande victoria que obtuvo, es terrible que frente a la victoria contra sus enemigos de Israel, los de su propia casa, sus hermanos, esa es la tribu de Efraín, ahora pues empiecen a causar problemas. Es decir, frente a un enemigo externo, internamente es difícil encontrarse también con otro enemigo que no se necesita. O sea, no deberían tener a ese enemigo, pero es terriblemente una realidad el día de hoy, ¿no? O sea, a veces los peores enemigos están dentro de casa. A veces las peores situaciones que enfrentamos son de casa. Y a veces son con nuestros hermanos. Eso es lo triste. Y esto muestra la decadencia, la apostasía ahora de Israel. Mientras luchaban juntos en la época de Josué, un libro anterior, o en los principios de este libro, ahora empiezan a pelear entre ellos y a enojarse. Y como les dije, ya habían secuelas ahora con Gedeón. Y dice el versículo: cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón, se calmó. Y miren, recuerden esto. Muchas veces nosotros ganamos grandes victorias afuera y luego enfrentamos inmediatamente batallas en casa. Esto es curioso, ¿no? Que unas personas se han enfrentado a un enemigo externo, han luchado quizás un trámite en el gobierno, una situación que ellos no han provocado, no sé, etcétera. A veces su casa de estudios, su profesión, su trabajo, no sé, o han logrado un éxito, un título, bla, 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 y llegan a casa. Inmediatamente se presentan problemas en casa. Esto es lo que está sucediendo y esto es lo que nos ha sucedido muchas veces. Ahora, versículo 2 al versículo 3, Jefté en conflicto responde a los de Efraín. Miren la respuesta, que es diferente a la de Gedeón. Jefté respondió: yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudarnos a luchar contra Amón. Versículo 3. De modo que al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes. Y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? O sea, era evidente, ¿no? ¿Por qué vienen a pelear conmigo? ¿Sabes qué, hermano? Una personalidad agresiva y conflictiva siempre encontrará conflictos donde no los hay. Jefté tenía razón. Era un enemigo del pueblo de Dios. Y Efraín era el pueblo de Dios. Jefté era el pueblo de Dios. ¿Por qué ahora? Si él los había convocado y ahora vienen y se hacen, no es como decir: mira, estamos en problemas, estamos en construcción, estamos yendo a evangelizarnos, estamos yendo a limpieza, estamos haciendo, no sé, tal obra, tal proyecto social, estamos haciendo algo, salir a la calle, llegando al colegio, y si hemos puesto el hombro todos, y luego llegamos a la iglesia el domingo y algunos hermanos están enojados y sí, pero ustedes, ¿por qué fueron solos? Pero se avisó, se dijo, ¿no? O sea, es interesante encontrar
estas características de esa personalidad agresiva porque le dicen, vamos a incendiar tu casa, vamos a ir en contra de ti. Y además ya no había conflicto, no había problema. Pero es triste siempre encontrar en la iglesia personas conflictivas, personas agresivas. Que el Señor nos libre, hermano, que el Señor nos ayude, pero qué triste es para un pastor a veces, ¿no? Tener que enfrentar a personas que buscan problemas donde no hay problemas y que se inventan, parece, los problemas, hacen problemas de las cosas que no hay. Así que si tú tienes una personalidad agresiva, deberías tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces eso te va a causar conflictos. Y si eres una persona conflictiva, es decir, nunca estás contento con nada, siempre estás buscando problemas, recuerda, somos un equipo, somos un cuerpo, todos tenemos dones diferentes y perspectivas diferentes. Y la unidad no significa pensar tal como tú crees o como tú piensas que deben de ser las cosas, sino la unidad es estar juntos a pesar de las diferencias de opinión, porque al final tenemos una meta en común, es darle la gloria al Señor. La meta en común, cumplir la misión. La meta en común, reflejar a Cristo a través de la iglesia. La meta en común, ayudar a las personas que hoy están necesitando. Pero cómo se haga, porque a veces ahí es donde va el conflicto. Algunos dicen, pero no se debió hacer así, no se puede hacer. O sea, realmente, hermano, a veces y hermana, ven a ayudar, ensúciate, ven con nosotros, trabaja con nosotros y no seas solamente la persona que está causando problemas donde no lo hay. Y parecía exactamente lo que enfrentaba la tribu, ahora esta tribu de Efraín que se enfrentaba a Jefté. Vamos a ver el siguiente párrafo, versículo 4 al 6. Jefté en conflicto termina atacando a los de la tribu de Efraín. Dice, la gente de Efraín contestó, ustedes los de Galat no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galat, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Versículo 5. Jefté tomó control de los vados del río Jordán, y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galat lo desafiaban preguntándole, ¿eres miembro de la tribu de Efraín? Y si decía el hombre, no, no lo soy, versículo 6, ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín, diría Sibolet, porque la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra, es decir, el Shi, ¿no? Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total mataron, y lo he remarcado, hermanos, 42,000 de la tribu de Efraín en esos días. Y esta palabra Shibolet, ¿saben qué significaba? Oreja de grano o corriente que fluye. Es curioso esto, ¿no? Porque una sola palabra puede diferenciar a el gentilicio, si eran de Efraín o no eran de Efraín, a un grupo de personas, una sola palabra, ¿no? O sea, y estos son los acentos. A veces es igual como el inglés de Estados Unidos y el inglés británico, donde el inglés de Estados Unidos la R es bien fuerte, y en Britania no es así, ¿no? En UK, ¿no? En el United Kingdom, ¿no? Entonces, algo así era, o como un latino tratando de hablar inglés, ¿no? A ver, dime esta palabra, y hay palabras que a los latinos les cuesta hablar, ¿no? Es curioso, una parodia que salió, una palabra best, ¿no? The best, es lo mejor, y algunos latinos the base, ¿no? Esta base, ¿no? O sea, falta la T o algo, no sé si entiendes inglés, ¿no? Pero vayamos al español, no sé cómo el acento argentino, el acento peruano, el acento chileno, el acento colombiano, el acento boliviano, el acento ecuatoriano, el acento venezolano, o sea, tenemos esto. Y uno conversando con un extranjero, especialmente en mi país hay muchos venezolanos, al minuto, 2 minutos te das cuenta, tú no eres peruano. Entonces, esto era algo muy parecido, ¿no? O sea, por su
palabras, por su pronunciación, se podía conocer si era o no era de Efraín. Y la respuesta de Jefté no fue la misma de Gedeón. O sea, él tenía un pasado que lo habían humillado, que lo habían maltratado, y otra vez los de Efraín lo humillan, y al sentirse humillado, miren, su agresividad también se fue. Agresivo con agresivo, conflictos, problemas, y pareciera que los de Efraín tenían más boca para hablar, se iban más de boca, eran más, como diríamos, pelincos o peleadores o batalladores, ¿no? De boca para afuera, porque imagínense, perdieron rapidísimo con Jefté, y eran estos bravos, hombres bravos que solo se presentan, ¿qué quieres? Bueno, ¿cómo? Y luego no hacen nada. Pero fuera de este momento de tener una diferencia en la boca, creo que también es aplicable a nuestra vida cuando nuestras palabras nos delatan. Si bien es cierto, a ellos les delataron ese acento, ¿sabes? Al cristiano sus palabras también le delatan. Porque es triste encontrar en lugares donde dicen, yo no pensé que eras cristiano, yo no sabía que eres cristiano. ¿Y por qué? Porque tus palabras no son de un cristiano, porque tus bromas no son de un cristiano, porque tus bromas de doble sentido no son de un cristiano, porque la forma en que hablas o que tratas o que gritas o que ofendes o que más groserías salen de tu boca que denotan que no eres cristiano. Me hizo recordar mucho la historia de un auto, de un carro, que la policía estaba manejando y la policía se le atravesó y le dijo, bájese, póngase las manos sobre abra la puerta y ponga las manos sobre el auto. Y la señora decía, pero ¿qué he hecho? No, póngase. Y la sacaron y le dijo, ¿por qué me detiene? Porque este parece un auto robado. Y le digo, pero acá están mis documentos. Y sacó y los documentos, que era su tarjeta de propiedad, su licencia. Y le dijo, ya tiene razón, eso es su auto. Y la señora le dijo, ¿por qué han pensado ustedes que no era mi auto? Por las palabras que dijo hace un momento, cuando cruzaba, el otro auto se le cruzó, y la forma en que trató, ¿no? al otro chofer, y la forma en que estaba manejando, y la forma en que trató, o sea, realmente su conducta, sus palabras, su forma de ser, denotaban que no era dueña de este auto. Y era curioso que a nosotros es igual. A veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y si somos cristianos, deberían de darse cuenta, así como los de Efraín, hermanos. Miren, es curioso lo que vemos el día de hoy. Se puede conocer el origen de una persona por la pronunciación de ciertas palabras, y de igual manera se puede conocer a un cristiano por la pronunciación de ciertas palabras. Esto es algo que nos debe de llamar la atención. Y mi pregunta es, ¿no? ¿Cómo están tus palabras? Si yo fuese a tu centro de estudios, si yo fuese a tu trabajo, a tu casa, las personas dirían, wow, sí, él es cristiano, ella es cristiana. Y preguntaría, ¿tú sabías que era cristiano? Y dirían, no, no me digas, sorprendido. ¿Qué dirán las personas que están a tu alrededor? Recuerda, debemos ser cristianos no solo en la iglesia, sino también en casa, también en el trabajo, en el centro de estudios o en el transporte público. Que nuestras actitudes, que nuestras palabras, que nuestras acciones reflejen nuestro cristianismo en todo lugar. Versículo 7. Jefté, juez de Israel, por 6 años. Jefté, dice el texto, fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galatia. Acá termina la historia de este juez que gobernó 6 años. Y si quieres saber más de Jefté, ya está grabado en el capítulo 11. Ahora, la segunda parte, 3 jueces, del 8 al 10, Ibsán, juez de Israel. Después de la muerte de Jefté, dice el texto, Ibsán de Belén fue juez de Israel. Versículo 9, tuvo 30 hijos y 30 hijas. Y envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan, y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Ibsán fue juez de Israel durante 7 años. Algo interesante de esta historia de Ibsán. No se dice contra quién peleó. Parece que sí fueron los madianitas, no lo sé. Pero
Lo único que se ve y se recuerda hasta el día de hoy es que realizó matrimonios mixtos, es que tenía muchos hijos, que tenía dinero, y eso es todo lo que se narra y se cuenta de él. Y cuando murió, dice el texto en el versículo 10, lo enterraron en Belén. 11 al 12, Elón, juez de Israel. 11. Después de la muerte de Ibsán, Elón, de la tribu de Zabulón, fue juez de Israel durante 10 años. 12. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón, en la tierra de Zabulón. No se dice de hijos, no se dice de esposa, no se dice de hazañas, nada. Del 13 al 15, Abdón, juez de Israel. Después de la muerte de Elón, fue juez de Israel Abdón, hijo de Gilel, de Piratón, esos nombres, ¿no? 14, tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Y fue juez en Israel por 8 años. 15, y cuando murió, lo enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los amalecitas, ¿no? Entonces, 3 jueces, 2 de ellos solo se cuenta que tuvieron muchos hijos y esto era sinónimo de riqueza. Algunos los hizo casar, como el primero, matrimonios mixtos, el otro tuvo nietos, 70 burros. Bueno, los burros eran como tener un auto en esa época y del otro no se dice nada. Es curioso que el libro de los jueces, por ejemplo, Débora y Barak se hablan 2 capítulos, Gedeón 3 hasta 3, ¿no? Jefté 2 y de Sansón vamos a ver, pero de más capítulos, pero miren, esto es algo interesante que nos debe de llevar a la reflexión. ¿Eran jueces? Sí, pero ¿cómo son recordados? Y mi pregunta para ti es ¿cómo nos recuerdan? ¿O cómo nos recordarán las personas que vienen detrás de nosotros? Y esto se llama legado. ¿Qué legado estás dejando a tus hijos, a tus nietos? Ellos dejaron un legado de riqueza, pero Salomón va a decir más adelante, mira, es absurdo dejar dinero a personas que ni siquiera se han esforzado por ganar ese dinero y al contrario se pelean más y no tienen la forma de cómo conseguir más dinero o a veces lo derrochan en un momento. Más importante es que podamos dejar un legado. ¿Y sabes qué? Algunos pasan su vida sin dejar un legado que sea duradero para la vida eterna. ¿Y a qué me refiero esto? Miren, unos pueden, he hablado con muchos padres y enseño también en escuela de padres y doy conferencias para padres y siempre tengo una pregunta, ¿no? ¿Cuál creen que debería ser la meta como padres, ¿no?, en la crianza de nuestros hijos? Y algunos hablan, mira, la meta es que sea profesional. Algunos dicen, no, la meta es que tenga su casa, su carro. No, que tenga un buen trabajo. No, que tenga una buena familia, que sea un buen padre, que tenga trabajo, que tenga casa, más completo. No, no solamente eso, sino que tenga éxito profesional, que tenga un doctorado, una maestría, ¿no? Y que pueda salir del país y que hable muchos idiomas y que viaje mi hijo. Eso quiero. Y para eso trabajo. Y muy pocos son los que me dicen, yo quiero que ame a Dios con todo su corazón y que le sirva. Y no solo es que vaya a la iglesia, que ame y le sirva. Son muy pocos padres, ¿sabías? ¿Por qué? Porque muchos están pensando que el legado que tenemos que dejar a los hijos son cosas materiales. Pero es triste ver a los hijos con buenos títulos, buena profesión, con buenos autos, con buenas casas y conocen mucho del mundo, pero no aman a Dios, no sirven a Dios, no están comprometidos en la obra de Dios. Y para mí eso es un fracaso como padre, porque los siguientes, sus nietos, tampoco seguirán el camino de sus padres. Así que no nos olvidemos que la forma en que nosotros debemos lograr que los hijos sean exitosos es
Busca primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. No está mal desear un título, no está mal trabajar y esforzarse por una carrera o que el hijo pueda ser exitoso en los bienes económicos, pero lo más importante, busca primeramente el reino de los cielos. Y no solamente es que venga a la iglesia, porque no, yo quiero que vaya a la iglesia, no, que ame a Dios, que le sirva a Dios, que dé su tiempo a Dios, que dé sus dones y talentos a Dios y que ayude con sus finanzas para extender el reino de Dios a aquellas personas que han sido llamados de forma especial. Y qué mejor si es tu hijo, tu hija que ha sido llamado de forma especial. Porque a veces cuando los padres se enteran, y a veces voy enseñando y predicando sobre misiones, y un joven dice, Dios me ha llamado a ser misionero a la China, a la India, o al África, y para eso yo no te he criado, y siendo cristianos, para eso yo no he sacrificado tanto. Yo diría, qué alegría, ¿no? Si mis hijas dicen eso, mis hijas están en proceso, pero miren, el mayor éxito en la vida es que los hijos amen a Dios, le sirvan a Dios y den su vida para la obra del Señor. Vamos a terminar con 4 conclusiones de este estudio. Primero, como hemos visto, es triste cuando los conflictos de familia no permiten celebrar las victorias personales. Y número 2, una persona agresiva y conflictiva buscará conflictos donde no los hay y desatará su agresividad irracional. Número 3. Si quieres conocer el corazón de una persona, solo déjala hablar, ¿no? Si quieres saber si es cristiano, solo déjala hablar. Y número 4. El mayor legado que puedes dejar a tus hijos no es el amor al éxito material o amor al dinero, sino el amor a Dios sobre todas las cosas. Así que si eres papá o mamá, recuerda, todo está bien, pero primero es Dios, primero es el reino de los cielos y sabes, ellos te imitarán y te seguirán a ti. No pidas que tus hijos amen a Dios si tú no amas a Dios. No pidas que tus hijos sirvan a Dios si tú no sirves a Dios. Luego terminamos orando y pidiéndole a Dios sabiduría y dirección sobre estos temas. Padre amado, te doy gracias en este momento. Dirígenos siempre, Señor, como padres, para poder ver a nuestros hijos amándote, sirviéndote. Y a pesar de la vida que nosotros hemos experimentado, así como Jefté, así como las situaciones que enfrentamos en la vida, pues Señor, que podamos nosotros crecer, madurar en la fe y ayudar a nuestros hijos a dejar un legado. No solamente nosotros dejar un legado, sino que también que nuestros hijos dejen un legado a las siguientes generaciones. Y ese legado, que no solo sea el éxito material o el éxito profesional, que no está mal, pero que sea un legado que ponga a ti en primer lugar. Que sean parte de tu misión, que sirvan, que te amen, que te den todo su corazón. Y ayúdanos también, Señor, a darnos enteramente a ti. Ayuda a cada persona que está escuchando esta enseñanza, sea joven, sea señorita, sea padre o madre de familia, a buscar primeramente tu reino y todo lo demás será añadido. Para no tener hijos con conflictos, con problemas, con situaciones difíciles, con agresividad, haciendo conflictos como hemos visto en el caso de Jefté, sino que puedan ser hijos sanos en sus emociones y listos y dispuestos para servirte con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, que tu gracia esté con nosotros. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo estudio. No te olvides ponerle un like y déjame un comentario qué te pareció este estudio.